código, por supuesto. No puedo checar que lo tengan, pero voy a tener que pensar que ahí lo tenemos. Y antes que nada, pues desearles feliz Día de la Amistad a todos y todas, ya que estamos en casa, creo yo, descansando, pero también teniendo clases. Entonces, ya está el clima un poquito difícil, pero vamos a tener nuestra clase. Entonces, si estamos preparados, por favor, les recuerdo que estamos en la unidad 4. Hemos estado hablando del tema del acto de comercio y pues de ahí nosotros habíamos comentado que este lo vamos a encontrar regulado en nuestro Código de Comercio, en el artículo 75, y que este artículo 75 pues fundamentalmente nos da técnicamente lo que es el concepto, aunque realmente un concepto legal, pues a ustedes ya les quedó comprobado que esto no es el caso. Sin embargo, esta es la regulación de nuestra legislación en relación a este tema, a esta figura. Ya sabemos que estas fracciones son las indicadas para poder salir de alguna problemática de duda, alguna situación que se nos presente en la vida profesional y demás. Tenemos que regularnos, pues ahora sí, por estas pues figuras que nos presenta la legislación. Otra cosa que creo que habíamos comentado y que habíamos señalado muy tajantemente es que en caso de duda, que no debe de ser un problema, ¿verdad? Para nosotros y no debe sentirnos pues avergonzados por una cuestión de esa naturaleza, porque puede suceder que si el cliente llega con alguna duda, con alguna problemática no muy clara, pues también nosotros tenemos que respaldarnos con expertos. Y obviamente aquí hasta la misma legislación en su artículo 75 nos ha señalado que tenemos que respaldarnos con expertos, ya sea aquí un corredor público, un contador, perdón, contador no, el corredor público, perdón, estaba pensando en el contador público, el notario y obviamente el árbitro en materia mercantil. Todos estos personajes van a ser nuestro apoyo, por decirlo así, en la materia. Pero también no podemos olvidar que la doctrina es importante. Yo aquí sí aprovecho, aunque estos materiales los van a tener en su presentación de Blackboard, es decir, yo todos estos materiales se los tengo ahí para que ustedes los puedan apreciar. Tenemos que, en la doctrina también hay obviamente posturas, esas no las podemos evitar y no dejemos de reconocer que son las fuentes materiales de nuestra área, pero es doctrina, ¿verdad? Y hasta ahorita no hemos notado que el legislador se haya contenido, ¿verdad? Para fundamentar un concepto en relación a estos autores, ni mucho menos. Yo aquí les voy a presentar a dos. Uno es Alfredo Rocco y el otro es Joaquín Rodríguez. Y ellos, ¿verdad? En su momento, pues están diciéndonos que un acto de comercio, ¿verdad? Por ejemplo, Alfredo Rocco es el que realiza o facilita toda la intermediación en el cambio. En el caso de Joaquín Rodríguez, ¿verdad? Pues dice que es la mejor contribución que se ha hecho precisamente, ¿verdad? De nuestra materia y aparte agrega, ¿verdad? Que lo considera lo que se realiza en masas precisamente por las empresas. Entonces, quiere decir que ellos sí tienen una figura muy conceptualizada en lo que sería el acto de comercio. Ahora nosotros tendríamos que decir que también la doctrina tiene por ahí sus elementos, pues ahora sí debidamente clasificados. Esto los habíamos comentado el día de ayer y esta clasificación es muy, pues ahora sí directa. Habla de actos esenciales que son civiles o absolutamente civiles y los que son meramente mercantiles y los que son unilateralmente mercantiles, pero esta es una tendencia que obviamente me marca lo que sería la doctrina. Aquí no lo encontramos en el artículo 75 ni está marcado como el punto de concepto en nuestra legislación y recordemos que siempre el código va a ser nuestra fuente fundamental. Entonces, nuestro código, ¿verdad, muchachos? Siempre, siempre, siempre nuestro código para poder salir de cualquier tipo de circunstancias o dudas y sobre todo ahí nos puede marcar de quién más nos podemos apoyar. Entonces, para continuar ahora sí, ya estamos ubicados en lo que habíamos comentado y terminado en la clase de ayer. Vamos entonces ahora sí a pasar a nuestro código de comercio porque aquí queremos hacer una hilación del acto de comercio, ahora sí, quiénes y bajo qué circunstancias de la ley lo pueden aplicar y cuáles son sus lineamientos al respecto. Vamos a seguir la misma temática que tenemos en clase, de darle lectura a los artículos y obviamente pues aquí me van a apoyar ustedes para nosotros ir comentando. Obviamente ya nosotros habíamos trabajado con dos artículos en específico, que es el primero y el segundo, porque en el primero habíamos notado que justifica perfectamente nuestra materia y sus leyes demás aplicables. Estamos hablando aquí de las leyes especiales y ustedes ya habíamos
he comentado que podemos tener desde la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la de Contrato de Seguro, en fin, son un listado enorme de todas estas leyes que tenemos derivadas de la cuestión, pues obviamente especial. Habíamos quedado también que dentro de nuestra regulación del derecho, pues primero está nuestra Constitución, de ahí nacemos nosotros como Código de Comercio y de ahí pues nos derivamos y tenemos la presencia de nuestras leyes especiales, que de momento, ¿verdad? No hemos visto ninguna en particular, pero sí hemos mencionado varias y por supuesto más adelante en el semestre estaremos analizando en toda su integridad lo que sería la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y creo que hasta ahí estamos nosotros pues debidamente ubicados. Yo quisiera ya seguir con la clase, vamos a quitar el distractor de que yo esté presente y vamos a empezar a pedir por favor que nos auxilien con la lectura a partir del artículo 3º, porque aquí es donde nosotros vamos a presentar cómo es que nuestro sistema legal nos regula a quienes podemos ejercer, cómo, ahora sí, legalmente podría decir algún autor que Cervantes Ahumada es comerciante la persona, ya sea física o jurídica. Entonces tenemos esa situación. La lista, no se preocupen por ella, el sistema automáticamente la toma. Más tarde a mí me llega automáticamente a mi correo las personas que estuvieron el tiempo y demás en la sesión. Y por supuesto, de ahí yo tomaría la lista del día. Les recuerdo que no hay suspensión de clase, hay suspensión de presencia nada más, ¿no? Entonces estamos, pues ahora sí, vigilados por las autoridades de que estemos trabajando obviamente en las pantallas que ahorita pues ustedes ya están teniendo el acceso a ellas. Entonces voy a cerrar yo esto para no estarlos distrayendo con mi carota y pues pasamos precisamente a analizar todo esto del acto de comercio. Yo quiero voluntarios, no quiero que esté presionando a nadie. ¿Quién me auxilia con el tercero? No pido que ponga la cámara, pero al menos el micrófono. A ver, Uriel, adelante, usted fue primero. Título primero de los comerciantes. Artículo 3º. Se reputa en derecho a comerciantes. Fracción 1. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Fracción 2. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Fracción 3. Las sociedades extranjeras y las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Muy bien, muchas gracias. Nosotros aquí notaremos ya la presencia, ¿verdad?, de que en nuestra legislación está señalándose las necesidades, ¿verdad?, o los requisitos por exigencia que en su momento tendría las personas que van a regularse como comerciantes. Aquí está hablando de la persona que va a atender todos los llamados, todos los requisitos impuestos por el sistema mexicano para ejercer el acto de comercio. Y aquí notaremos que en nuestra primera fracción está hablando de la persona física. Le está imponiendo que debe de revestirse de capacidades, ¿verdad? Es decir, tiene que tener todo aquello que es necesario para que un individuo en nuestra sociedad, pues obviamente realice todas sus actividades en plenitud. Y que aparte dedique, ¿verdad?, haya escogido lo que nos dice por ahí el artículo 5º constitucional, que su profesión sea la del intercambio. Entonces creo que es valioso siempre y cuando, ¿verdad?, cumplamos con todas las reglas que se nos impongan en nuestro sistema. Entonces aquí sería, ¿verdad?, nuestra capacidad fundamentalmente lo que es exigente, ¿verdad?, que se reúna, porque sí nos podemos topar con situaciones de interdicción en su momento, pero esto no significa que se puedan subsanar, ¿verdad?, mediante la recomendación de un representante legal, de un tutor, de una persona que ejerza la patria sobre la persona en cuestión de interdicción y demás. Esto es factible que se dé. Y esto permite precisamente, ¿verdad?, que siga trabajándose esta actividad de intercambio y estemos en esta calidad. Podemos tener un caso de algún menor de edad que herede, por ejemplo, alguna cadena de tiendas importante o alguna tienda en cuestión. Esto no significa, ¿verdad?, que no va a poder tener derecho sobre ello. Está limitado por su capacidad de ejercicio en este caso. Entonces, pues definitivamente debe de contarse con una designación de un representante para que esto pueda tener sus efectos. Luego en la segunda y tercera fracción estaríamos hablando de las personas, en este caso, pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras. Creo que con esto se nos abre un abanico para decir que el extranjero también va a tener derechos y va a ser regulado por nuestra legislación mercantil.
Si es una sociedad, es decir, las personas jurídicas, y en este caso las extranjeras, sus regulaciones, en el caso de los nacionales, pues son apegadas a lo que las reglas de las circunstancias del derecho de comercio le exija, las reglas que imponga la Secretaría de Economía, porque quiero decirles que este es el departamento que regula todo lo que es acto de comercio. Y aparte, en su momento, ¿verdad? Pues sacar los permisos correspondientes, tener las licencias en su cuestión y sobre todo cumplir con todas las obligaciones que le va a imponer este código. En este caso, pues si no las cumple, ¿verdad? Estaría faltando a esas regulaciones y pues podría tener problemas serios en la cuestión, ¿verdad? De su administración y sobre todo sus declaraciones. Entonces tiene que tener una regulación muy específica. Y la parte tercera, pues retomamos, ¿verdad? Que nosotros estamos en base a tratados, sabemos que tenemos muy amplio, ahora sí, inversión extranjera en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en relación precisamente a esto de la inversión y personas extranjeras físicas y también jurídicas que ejercen actividades de acto de comercio. Esto indica que van a tener regulación, pero también van a tener una protección por nuestro sistema. Entonces, aquí estamos justificando quienes, de acuerdo al sistema legal, son comerciantes, por decirlo así. Pero en el artículo 4 vamos a retomar algo que ya habíamos trabajado en los antecedentes de la materia y aquí se justifica perfectamente porque nos explica, y creo que ya lo habíamos visto en algún momento de la clase como fundamento a esos antecedentes, pero lo vamos a retomar. Entonces, compañero Leonardo, si nos hace favor, permítame tantito, de leernos el artículo 4. Ahorita pasamos a las preguntas, permítame tantito. Y ahorita todos vamos a poder leer también. Entonces, Leonardo, ¿nos podría hacer favor de leer el cuarto, por favor? Artículo 4. Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas por ella a leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienden alguna población para el expendio de los frutos o de su finca, o de los productos ya elaborados de su industria o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas. Muy bien. Yo nada más quiero aquí recordarles, ¿verdad?, que está hablando de la persona que accidental y quiero relacionarlo con aquella palabra que utilizamos desde los antecedentes, ocasional. Para nuestro legislador, palabra accidental y ocasional lo toma pues como un sinónimo. Aquí está hablando de los que no estamos dentro de la regulación del artículo 3, que no es nuestra profesión, que no nos vamos a registrar como tal, que no vamos a realizar como profesión el intercambio, pero que en alguna circunstancia de nuestra vida, de nuestro momento social, pues realizamos, ofertamos, ¿verdad? Un objeto, algún tipo de actividad que tenga que ver con un intercambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también estas disposiciones, ¿verdad?, quedan sujetas para que este individuo que por accidente, ¿verdad?, por ocasión única, pongámosle así, ejerza la actividad del comercio o realiza un acto de comercio. Entonces, si no fuera este el caso, nosotros estaríamos buscando entonces que nuestra legislación era exclusiva para aquel que está dentro del artículo 3, y la verdad es que no es el caso. Nosotros no tenemos apartados distintos para ejercer los actos de comercio más que esta legislación. Entonces, aquí tenemos que recordar que esta evidencia nos viene de tiempo atrás, desde la época gremial y desde aquel movimiento social donde cambian esas tendencias de los ideales de los gremios, que eran muy subjetivas, para las tendencias de los nuevos códigos de aquel momento histórico, que fue el Código de Comercio francés, que tomó como pauta, ¿verdad?, aquel primer código que nace en la cuna de los gremios y que definitivamente ya ese cambio se ejerce totalmente en incluir a la persona ocasional. Y por supuesto, esta persona ocasional también va a ser regulada por el código, en este caso de aquel momento histórico, por la disposición comercial de su momento.
herencia para nosotros. Nuestra figura es objetiva. Aquí la tenemos presente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos esa herencia, ¿verdad? De esas tendencias históricas que determinantemente pues seguimos teniendo presentes. Creo que ya habíamos dicho también en clase, si es que mal no recuerdo, que había habido muchos proyectos, pero los proyectos son eso nada más, ¿verdad? Si no los concretamos, y sobre todo en el caso muy particular de nuestra profesión, en norma jurídica, esto no va a poder ser. Entonces, eso nos queda como precedente, ¿verdad? Nos queda como historia. Y por supuesto, pues ahorita notamos que nuestro legislador sigue con esa tendencia, con esa herencia, ¿verdad? Y que todos nosotros, todos, ¿verdad? Podemos ejercer estas disposiciones o ser regulados por ellas. Creo que con esto recordamos un poquito lo que habíamos visto y lo estamos relacionando, ¿verdad? Con nuestra actualidad. A ver, Ruiz, me quería preguntar algo antes de seguir, porque ahorita ya podemos hacer aquí un breve paréntesis antes de seguir con lo demás. No, maestra, perdón, es que hace rato quería participar, perdón. Sí, ahorita sigue usted, sí, no, yo pensé que tenía alguna pregunta al respecto, por eso es que le pedía su atención. Bueno, entonces sí nos explicamos hasta ahorita cómo vamos en esta relación que tratamos de hacer. Ustedes notarán que estamos regresándonos un poquito y lo ubicamos y así, pero yo creo que de eso se trata, ¿no? Para que nos queden esas fortalezas para nuestra profesión bien ubicadas y sobre todo tener presente pues esta relación de avance de la historia de la materia, que acuérdense que en su momento pues no era considerada como tal, ni siquiera formaba parte de una actividad respetable y sobre todo pues notamos que hoy en día pues es el pan de todas las naciones, de toda una sociedad y que es sumamente importante e inclusive un país lo cuida tajantemente esto del intercambio. Muy bien, entonces compañera Ruiz, ¿nos quiere leer el quinto, por favor? Sí, maestra. Ay, gracias. Dice así. Toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. Muy bien, fíjense, todas las personas, no discrimina, no hace a un lado a nada, a nadie, ¿verdad? Todo lo que es acto de comercio quiero regular, no importa, ¿verdad? En qué calidad, en qué circunstancias, mientras que esté realizando lo que es un acto de comercio, de acuerdo a lo que ya analizamos en clases pasadas, se va a considerar, ¿verdad? Una capacidad precisamente para esto y obviamente nuestras leyes no le van a prohibir ninguna figura de ejercicio, ni mucho menos. Esto se lo debemos, vuelvo a insistir, a esos momentos históricos que precisamente aún, ¿verdad? Están muy presentes aquí. Como usted notará, vamos a empezar a notar derogaciones aquí en los artículos. No sé si ustedes lo vean ahí en el código suyo. Ya tenemos un artículo ahí que se deroga, pero a la vez, con las reformas que hemos sufrido, porque ya habíamos comentado que hemos sufrido un sinfín de reformas últimamente, estamos presentes ante un apartado nuevo que es por ahí el artículo 6 bis, no sé si lo ubican ustedes, pero nos vamos a ir topando con varias derogaciones. Entonces, siguiendo el orden, pues pasamos precisamente aquí. Entonces, ¿quién gusta leer? Por ahí levanta una manita. Adelante, Sacha, por favor. Artículo 6 bis. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo con los usos honestos en la materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar los actos de competencia desleal que, fracción primera, creen confusión por cualquier medio que sea respecto a lo establecido, los productos o la actividad industrial o comercial de otro comerciante. Fracción segunda, desacrediten mediante aservaciones falsas el establecimiento de los productos o la actividad industrial o comercial en cualquier otro comerciante. Fracción tercera, introduzca al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de productos o, fracción cuarta, se encuentren previstos en otras leyes. Las acciones civiles producto de los actos de competencia desleal solo podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa si este es aplicable. Muy bien, muchas gracias. Resulta que aquí tenemos que ubicarnos un poquito en aquel momento para nuestro país donde se nos invita al Tratado de Libre Comercio. Este artículo
que es una adición, ¿verdad?, a nuestro código, tiene que ver con la propiedad intelectual. No sé si ustedes noten aquí en la lectura que está hablando precisamente de una figura que se llama competencia desleal. Esto lo regula el derecho intelectual. Les quiero recordar que habíamos comentado en clase que efectivamente en nuestra área se obligó a México a que actualizara la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, se preguntarán ustedes, ay, ¿qué tiene que ver esto con la negociación, con los comercios, con el intercambio y demás? Pues tiene mucho que ver, fíjense. Puede un comerciante, una empresa, cualquier, inclusive una regulación que venga de extranjero, crear alguna distinción, algún nombre, inclusive alguna fórmula que sea única, que tenga facultad como consecuencia de ese intelecto, de esa creatividad, registrarla. Entonces, el hacer esto permite una protección amplia de todo, desde el aspecto autoral hasta el aspecto industrial. Yo quisiera recordarles que cuando México Forum iba o estaba siendo invitado más que nada para esto del tratado, pues se le analizaron sus leyes y en primer punto estuvo el Código de Comercio, que muy obsoleto, le dijeron, tienes que ponerte a trabajar en esta área del derecho, está muy atrasado, no nos conviene, ¿verdad? Hay figuras que realmente ya no son importantes, ya ni se usan. Pero también tienes otros derechos que son sumamente antiquísimos y entre ellos le marcaron que no tenía propiedad intelectual. Lo único que se manejaba aquí en nuestro país, estoy hablando ya de los años 50 como última legislación presente que por ahí tenemos en la historia, era el derecho autoral, nada más. No hablaba de otro tipo de intelecto. Entonces, pues le hicieron notar al país que el intelecto no nada más es autoral, también puede ser a nivel industria. Entonces se abrieron, ¿verdad?, las vertientes en esta área y tenemos que en la actualidad nuestro derecho intelectual es derecho de autor y propiedad industrial. Y la propiedad industrial, ¿verdad?, es precisamente lo que se está hablando aquí. ¿Por qué? Porque genera, ¿verdad?, una posible competencia, pero también puede ser desleal, ¿verdad? La intención más que nada de tener un producto, de poderlo, pues ahora sí comercializar, pero si está registrado, tenemos que pedir autorizaciones, no podemos tomarnos pautas nada más por nosotros. Entonces, tenemos un organismo que nace pues más bien como consecuencia de ese tratado o de ese cambio legislativo, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conocido como el INPI. Creo que no se les va a extrañar a aquellos que ya llevaron esa optativa y que, por supuesto, este organismo, pues es un organismo público, descentralizado, autónomo, tiene muchas facultades muy amplias, pero también regula, ¿verdad?, todo esto de la protección industrial y que registra, ¿verdad?, y va a proteger ampliamente todo aquello que tiene que ver precisamente con los rubros que protege la propiedad industrial y, por supuesto, toma fundamentos, ¿verdad?, en sus consecuencias. Entonces, si yo deseo, ¿verdad?, de explotar una marca, una variedad vegetal, hoy que estamos en esta cuestión del Día de la Amistad, ¿cuántas flores no se van a regalar el día de hoy? ¿Cuántas rosas? Recordemos que vamos a toparnos con colores de rosas, pues algo raro. Habrá colores como el negro, como el verde, como el amarillo, como, bueno, unos fosforescentes inclusive ya. Eso pues realmente no es natural. Tenemos que atribuírselo a la propiedad industrial, ¿verdad? Se llama y está en la clasificación de variedades vegetales. Sí, la rosa no se puede apropiar, pero el contenido, ¿verdad?, el injerto que le hicieron al producto, pues definitivamente es la creación de alguien. Entonces, eso es lo que vamos a proteger, pero también protegiéndolo para que no haya una reproducción no apropiada, es decir, no autorizada. Entonces, yo creo que aquí ya está en el acto del comercio, estamos viendo implicado el derecho intelectual. Definitivamente, ¿verdad? No lo vamos a poder decir que no está actualizado nuestro sistema porque ya está a la par precisamente con esto los tratados. ¿Cuántas empresas extranjeras no están aquí trayendo sus secretos, sus fórmulas, sus productos, ahora sí, sus invenciones? Pues aquí las tenemos.
Y por supuesto, es muy común que tengamos miedo, duda. Les quiero recordar que históricamente se nos fueron muchos inventores de aquí precisamente por la debilidad que la ley les presentaba a sus invenciones. Y el ejemplo clásico aquí en nuestro sistema es la televisión a color. Entonces, desgraciadamente, ¿verdad? Eran otros tiempos, no había esas protecciones y había mucha fuga, ¿verdad? De ese tipo de reconocimientos. ¿Por qué? Porque sentían una inseguridad en el sistema legal. Hoy en día, pues, tenemos todas estas disposiciones y, pues, por supuesto, ¿verdad? Ya se regula. Y con este organismo, pues, obviamente hay facultades muy amplias para que prosiga, ¿verdad? Con todas las consecuencias de un procedimiento. Entonces, la importancia, ¿verdad? De por eso agregar este nuevo artículo bis, que sí tiene relación, que sí es importante para nuestra actualidad y que sobre todo, ¿verdad? El legislador notó que estaba vacío en este espacio, regulado ya. ¿Sí estamos? Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, tenemos el artículo séptimo y octavo, que también creo les aparece por ahí derogado. ¿Estamos correctos? Sí. Sí. Luego, pues pasaríamos a otro apartado más, ¿verdad? Que ya es nuestro artículo 9. ¿Quién nos puede auxiliar? Adelante, Yanis. Artículo 9. Tanto el hombre como la mujer casados comerciantes pueden hipotecar sus bienes raíces para seguridad de sus obligaciones mercantiles y comparecer en juicio sin necesidad de licencia del otro cónyuge, cuando el matrimonio se rija por el régimen de separación de bienes. En el régimen social conyugal, ni el hombre ni la mujer comerciantes podrán hipotecar ni gravar los bienes de la sociedad, ni los suyos propios, cuyos frutos o productos correspondan a la sociedad, sin licencia del otro cónyuge. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero aquí hacer varios anuncios, por decirlo así. Primero, notamos aquí tajantemente una igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Esta igualdad no siempre estuvo presente en nuestra legislación. En tiempos muy remotos, por decirlo, y estoy hablando del siglo pasado todavía, por allá en los años donde inician nuestras legislaciones de derecho mercantil y demás, no se le permitía a la mujer ejercer el comercio si no estaba bajo la tutela o la autorización de quien ejercía la misma sobre ella. Claro que estamos a un tiempo muy distante de eso, hemos avanzado muchísimo, pero yo les comento esto porque en su momento enviaremos lecturas para que ustedes hagan algunas actividades y van a toparse con autores de ese tiempo que mencionan esto. No es porque estén siendo discriminativos, sino porque la ley, ¿verdad?, no nos reconocía nuestros derechos tal cual. Y pues por supuesto el código tampoco, ¿verdad? Entonces estamos a la par con ese momento de la historia, por decirlo. Claro que hoy en día pues esto ya no es el caso, estamos notando que una igualdad que tanto uno como la otra persona, ¿verdad?, en una relación ya formal, tendrá que pedir permiso uno del otro para ejercer, ¿verdad?, los derechos de los bienes, por ejemplo. Entonces yo creo que este es un gran avance, ¿verdad? Está señalado para todos igual, podríamos decir, y por supuesto, ¿verdad?, en cuestiones de orden de derecho mercantil, pues ya nos llega también este momento, ¿verdad?, para hacer esa figura hincapié. También les quiero recordar otra cosa, y no porque quisiera decir que somos lo máximo, pero sí lo somos, muchachas, ya saben, pero en la historia, acuérdense que inclusive en los tiempos aquellos donde no teníamos ni un voz, ni un voto, ni una nada, y en esas guerras que fueron mundiales, les quiero recordar que las que estaban en las fábricas, en la construcción del armamento y de los mecanismos para defensa, eran las mujeres, porque los hombres estaban en la guerra, en el frente. Entonces quiere decir que siempre hemos tenido un papel, ¿verdad? No con derechos reconocidos, pero efectivamente estábamos en función laboral, podríamos decir. Entonces, pues bueno, esa nada más es parte de nuestra historia. Entonces sí queda claro el por qué hace una énfasis muy grande aquí el legislador, ¿verdad? Está dando igualdad a todos, a las partes. Luego tenemos otra vez más artículos derogados, tenemos el 10 y el 11, vamos igual, ¿verdad? En su código aparece igual, ¿estamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, hasta ahorita hemos trabajado, ¿verdad?, con todo esto que tiene que ver con los derechos, quiénes pueden ser, quiénes no pueden ser, ya
las propiedades de cada una de estas figuras y situaciones que históricamente habíamos tenido, se habían marginado o visto en su momento. Pero también aquí viene un detalle. También hay limitantes, es decir, también la situación de acuerdo a mi persona y a lo que voy a realizar o cómo lo ejerzo, me puede limitar para ejercer un acto de comercio. Entonces, nuestro artículo 12 nos habla de aquellos que no pueden ejercer el comercio. O sea, también hay prohibiciones, por decirlo así. Este artículo tendríamos que decir que es la prohibición para ejercer el comercio. Y luego yo también les mandaré algunas lecturas de algunos autores donde va a decir que definitivamente no nada más incluyen algunos a estas personas que vamos a ver aquí señaladas. También algunos autores aumentan su lista. Ya ahorita que leamos todo esto, yo les comentaré de algún autor que con su nombre y todo, que nos habla a quien considera también que no debe de ejercer el comercio por la especialización que tiene en su vida normal y de actividades profesionales. Entonces, antes de eso, pues vamos a ver qué dice el artículo 12 para poder ubicarnos en esto de que quiénes sí pueden y quiénes no pueden. Ahorita ya analizamos quiénes sí deben y pueden ejercer el comercio. Artículo 3. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y en el artículo 12 nos vamos a topar con la prohibición de que quienes no pueden o no deben ejercer el comercio. ¿Sí me voy explicando? ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿quién más nos auxilia? Seguimos con esto de los artículos, por favor. Adelante, Carla. Limitaciones para ejercer el comercio. Artículo 12. No pueden ejercer el comercio. Fracción 1. Los corredores. Fracción 2. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados. Fracción 3. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. Muy bien. Bueno, vamos por más. Gracias. ¿Falta algo más? Perdón. Así hay un parrafito abajo. A ver, gracias. La limitación a que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir sus efectos a partir de que se cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena. Muy bien. Gracias. Quiere decir, ¿verdad? Ya para cerrar en lo que ahorita leía la compañera, es que forzosamente tiene que haber una sentencia para que esto surte efectos. En los casos de la fracción tercera, ¿qué significa? Que tuvo que haber habido un procedimiento. Acordémonos que nuestra materia está en la ubicación de debidos procesos. Yo no puedo acusar sin que la persona obviamente también presente su defensa. Estamos basados en nuestros principios fundamentales del debido proceso, entonces a eso es a lo que se refiere. No nada más por el hecho de haber sido acusado ya es una condena y ya con eso se le quita la facultad de ejercer el comercio. No. Recordemos que nuestra materia posiblemente y presumiblemente no priva de la libertad a reserva que la figura perseguible, ¿verdad? O en la que encuadre, pues tenga que ver con otra ciencia del derecho que sí permita, ¿verdad?, esa privación y que se demuestre efectivamente que se llevó a cabo. Pero para ello tiene que haber una resolución judicial, no podemos tomarnos otro tipo de atribuciones. Pero regresando, dice nuestras fracciones, ¿verdad?, que los corredores, ya dijimos que los corredores, ¿qué son? ¿Qué hacen? Son los que certifican los actos de comercio. No es una persona que esté carente de capacidad ni que tenga problemas legales. Lo que pasa es que la profesión que escogió para ejercer, su limitante es no poder hacer actos de comercio. Retomamos, no podemos ser jueces y partes, ¿verdad? Como que certifico y a la vez realizo, pues como que no va, ¿verdad? Entonces, su limitante va a ser esa, no puedes ejercer el comercio. En pocas palabras, dijera por ahí Cervantes Ahumada, tiene la capacidad, pero el sistema legal se lo prohíbe. Para Cervantes Ahumada, el corredor tiene una incapacidad legal, por decirlo así, ¿verdad? Porque la ley se lo prohíbe, no porque tenga faltante de lo demás. Entonces, por eso, ¿verdad?, está limitado. Luego, los quebrados. Ya quedamos, ¿verdad?, que la quiebra es un proceso especial en materia mercantil que va a determinar, sin lugar a dudas, en caso de que haya una resolución, porque tiene que haber una resolución también. Recordemos que es un procedimiento donde se va a demostrar
por parte de algún comerciante que no está en posibilidades de cubrir sus obligaciones. Esa es la realidad. Entonces, pero no lo puedo hacer automáticamente o cerrando la tienda, ¿verdad? Apagando las luces, poniendo un letrero, ya no hay servicio. No, eso es para la clientela. La clientela, pues, llegará a la tienda, se va decepcionada y va a buscar otro lugar. Pero ¿qué tal el proveedor de las mercancías, de los créditos, de todo aquello? Pues esa persona no es suficiente con que se apague la luz y se ponga el seguro. Hay que demostrarle que efectivamente no hay los mecanismos para poderle cumplir la obligación. Entonces, tenemos que ir a un procedimiento, llamarle inclusive para que las evidencias que hemos, pues ahora sí presentado, que en este caso consideramos la más prudente, la contabilidad y nuestra documentación, que ahorita vamos a ver cuáles son las obligaciones que debe de tener un comerciante en todo caso, ¿verdad? Para poder declarar o poder estar en posibilidades de hacer este tipo de exclamación, por decirlo así, tiene que tener. Es ahora sí obligatorio. Y habíamos comentado que la contabilidad se la debemos a los romanos, ¿verdad? Y miren hasta dónde todavía la estamos usando como una evidencia fundamental para poder determinar o demostrar nuestras fallas o nuestras imposibilidades para cumplir nuestras obligaciones. Y por supuesto, ¿verdad? Los otros puntos, ¿verdad? Que ya se tenían ahorita, ¿verdad? Que tiene que ver contra la propiedad. Los delitos en materia de comercio, más bien las figuras que pueden afectar el comercio, son en contra de la propiedad, es decir, estamos hablando de nuestros bienes propietarios, ¿verdad? De nuestras cosas. Y pues por supuesto, ¿verdad? Que todas estas figuras, alterar, falsear, ¿verdad? Estar en posibilidades de una administración o ser alguna autoridad que haya hecho algún tipo de actividad negativa en estas evidencias que se exigen en el comercio, pues puede terminar inclusive con un problema de orden, ¿verdad? Penal en su contra, es decir, puede prohibirse de la libertad. Pero si no tenemos dolo al respecto, pues definitivamente las sentencias pues van en relación a prohibirte que ejerzas el comercio. Ese podría ser tu peor castigo, por decirlo así, y te pide que busques una manera de restablecer tu relación, es decir, cubrir tus obligaciones para que puedas estar en libertad de volver a ejercer el comercio. Pero mientras tanto, ¿verdad? En este caso, pues no podrías hacer uso de ese derecho. Entonces, de esto es de lo que nos afecta por ahí la prohibición, por decirlo así. Entonces, artículo 3, los que pueden ejercer comercio y cómo. Y el artículo 12, los que no deben o pueden ejercer ya el comercio. Luego tenemos nuestros artículos siguientes en este tema. Habla de los extranjeros. Vamos a ver qué les imponen a aquellos que quieren ejercer el comercio en esa calidad. ¿Quién nos puede ayudar con el 13, por favor? Adelante, Carla, Alejandra. Okay. Artículo 13. Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio según lo que se hubiere convenido en los tratados con sus respectivas naciones y lo que dispusieren las leyes que arreglan los derechos y obligaciones de los extranjeros. Muy bien, entonces aquí notamos, ¿verdad? Que definitivamente estamos regulados, ¿verdad? Por todo lo que hacemos, lo que nuestro sistema de autoridades firman, a lo que nos sujetan, ¿verdad? En relaciones de comercio. Y por supuesto, pues ellos, los extranjeros, ¿verdad? Vendrán a ejercer con esas autorizaciones y cumplir, ¿verdad? Sus derechos y obligaciones también de acuerdo a nuestro sistema. ¿Qué quiere decir? Que se van a regular también por todos los efectos constitucionales, tienen que pagar tributo, tienen que regularse, tienen que hacer sus pagos, tienen que estar al día, tienen que respetar las leyes laborales de nuestro país y demás. Todo aquello, ¿verdad? Se van a sujetar a ello. Tenemos el artículo 14. ¿Quién más nos puede ayudar? Tenemos muchos alumnos, 33. A ver, Manso, adelante. Dice, los extranjeros comerciantes en todos los actos de comercio que intervengan se sujetarán a este código y demás leyes del país. Muy bien, entonces aquí vemos, ¿verdad? Que los va a regular este código y sus leyes especiales. ¿Qué quiere decir? Que también es válido para ellos firmar un título de crédito como un pagaré, constituir una sociedad, proceder a un juicio, todo es igual y van a ubicarse por este código.
Luego tenemos el 15. A ver, Agramontes quería leer, ¿puede ayudarnos? Artículo 15. Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero que se establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal podrán ejercer el comercio, sujetándose a las prescripciones especiales de este código en todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la nación. En lo que se refiere a su capacidad para contratar, se sujetarán a las disposiciones del artículo correspondiente del título de sociedades extranjeras. Muy bien, entonces fíjense bien. Estamos, ¿verdad?, ante una situación amplia, ¿verdad? Estas personas extranjeras, físicas o morales, se van a sentir protegidas, ¿verdad? Que era una cosa que se le exigía a nuestro sistema, precisamente para poder regular su intercambio aquí con nosotros en nuestro territorio y desarrollar sus actividades. Y obviamente, ¿verdad?, volvemos a insistir, van a ser aplicables todos los derechos, ¿verdad?, tal cual, como si fueran, pues ahora sí, nacionales, ¿verdad? Sí, claro, sistemas migratorios van a entrar en cuestión, ¿verdad? En qué calidad van a entrar, los permisos que van a tener, el tiempo que van a ejercer aquí, las disposiciones para esos tiempos, los alcances de esos derechos, en fin. Entonces, esto se lo debemos, ¿verdad?, a los artículos 73 y 74, que obviamente son las cámaras y que son las que limitan o autorizan o permiten todo este tipo de función, ¿verdad?, de lo que sería a la persona, pues ahora sí, extranjera. Entonces aquí lo tenemos. Luego pasaríamos ya a nuestro título segundo, que habla, ¿verdad?, de las obligaciones que tenemos que hacer o tener para poder realizar un acto de comercio acorde a nuestra situación legal. Entonces, ahí podemos encontrarnos, ¿verdad?, que vamos a tener algunas fracciones otra vez derogadas, ustedes lo van notando ahí en su código, pero habemos la presencia de tener unas que sí son, pues ahora sí obligatorias, y estas no han quitadose, ¿verdad?, del renglón y nos obligan a los que vamos a ejercer el acto de comercio cumplirlas tal cual, y no nada más eso, ¿verdad?, también tenemos que seguir los lineamientos que nos va marcando nuestro código. ¿Quién pudiera leernos el 16 y el título en cuestión? Adelante, Kevin. Título segundo. De las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio. Artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados, fracción primera derogada, segunda, a la inscripción en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. Tercera, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33. Cuarta, adelante, a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Muy bien. Notaremos, ¿verdad?, que ahí la primera fracción está derogada. Anteriormente, esa fracción decía que teníamos que tener la publicación, fíjense, teníamos que publicitarnos por medio de la prensa la calidad mercantil y sus circunstancias, y aparte las modificaciones que se habían adoptado en el negocio. O sea, era bastante riguroso. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía que decirle a todo el mundo que yo estaba como comerciante. Hoy en día eso ya no lo tenemos. Y anteriormente, en códigos más antiguos, estaba otra fracción que nos exigía estar inscritos en la Cámara de Comercio. Esa Cámara de Comercio, ¿verdad?, sigue existiendo en esta sociedad, pero ya no es una obligación. Entonces, ahora pertenece el socio, el comerciante, la persona que guste, pero una imposición legal ya no lo es. Entonces, pues bueno, el organismo ahí está, nunca ha dejado de existir, pero ya no es una obligación. También se los comento porque en algunas obras se van a topar con que esto era una obligación, es decir, pertenecer a la Cámara de Comercio y aparte la publicidad. Claro, hoy en día no estamos limitados a hacer publicidad, pero es una opción. Resulta que no todos los comerciantes tienen los medios económicos para cierto tipo de publicidades. Es decir, a lo mejor un comerciante puede hacer volantes y distribuirlos en la zona donde va a estar su negocio, y hasta ahí. Pero vamos a toparnos con que otros hacen hasta anuncios en la televisión o en las redes sociales con algún artista
alguna persona que es famosa en el medio de la actuación, por decirlo, y eso es costoso, más aparte más costoso, ¿verdad? Publicarlo en esos medios, pues, de conexión, de información. Y otros se van mucho más lejos, ¿verdad? Que a la hora de algún evento muy especial pagan un spot para estar ahí. Por ejemplo, lo del domingo pasado del Super Bowl. Todas esas compañías pagan millones de millones por aparecer 4 segundos o medio minuto en ese evento, pero lo están viendo miles de millones de gentes alrededor del mundo. Entonces, para ellos es nada pagar esos miles de dólares o millones de dólares para aparecer en esos momentos, ¿verdad? Nada más unos segundos. Y algunos, pues hasta con personas muy conocidas, ¿verdad? De nuestros medios de actuación, que aparte cuesta todavía, ¿no? Y claro, por ahí nos podemos topar, y ahorita está muy de moda las botargas, ¿no? El doctor Simi es famosísimo, ya no nada más aquí en México, en todos lados. Lo vemos, ¿no? Bailando fuera de una de las farmacias cuando pasamos, y pues obviamente eso es llamativo, ¿no? Pero también es costoso. Así que depende, pero ya no es una obligación. Y algunos, pues, dicen, no, pues yo con poner mi anuncio aquí nada más, abrir de tales a tales horas, pues aquí me van a conocer. No tengo los medios para andar diciendo que aquí estoy. Y en algunos casos, esto de la propiedad intelectual, con el solo anuncio, ya sabemos que está la tienda ahí y ya no necesitamos mayor convencimiento. Llegamos y punto. Estoy hablando, por ejemplo, pues de un Oxxo, de un Calimax, de una Soriana, ¿verdad? Que a lo mejor ya no es tan importante. Luego tenemos ese yo le digo el anuncio de los suspiros, el del florido, ¿no? Que todo el mundo, le hace. Entonces ya es muy común que sepamos que se trata de ese negocio y hasta ahí llega, ¿no? Entonces todo depende de la economía que tenga cada uno de estos comerciantes, pero obligación esto ya no lo es. Y estar en la Cámara de Comercio, pues también si quieres estar en un grupo social o andar, pues, viendo las situaciones de los negocios y cómo están manejándose con la administración y todo, pues adelante, ¿no? Pero tampoco es una obligación. Pero los otros 3 sí lo son. Vamos a tener que estudiar qué es esto del registro y dónde y por qué nos tenemos que registrar ahí, porque tenemos que llevar una contabilidad. Sabemos que nos la heredaron los romanos, pero pues la tenemos que seguir, miren hasta dónde hemos llegado. Y luego el último punto, ¿verdad? A conservar la correspondencia. Quiere decir, ¿verdad? Que todas nuestras notitas, nuestros recaditos, nuestros mensajes electrónicos, porque ahorita los mensajes electrónicos son fundamentales para todo. Quiero recordarles que el WhatsApp ya es considerado un medio de información determinante. Hasta las autoridades de gobierno federal, estatal, municipal, lo usan como un medio de información determinante. Hoy en día podemos hacer citas mediante esta opción y de esta aplicación y es totalmente con consecuencias de respeto y de validez a nuestros datos y demás. El pasaporte, por ejemplo, ya lo podemos hacer nuestras citas y llenar nuestros formularios por este medio. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que eso es parte de conservar la correspondencia. Ya es poco común, no es que no exista, las cartas, los telegramas, pero todavía en algunos medios como el Poder Judicial de la Federación siguen utilizando estos medios para hacer notificaciones. Entonces todo eso lo tendríamos que resguardar. ¿Sí me explico en esto? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algo que quisieran comentar o decir? No, profe, todo bien por mi parte, gracias. Nadie más. No se me duerma. Si en el salón se me duermen, y más ahorita han de estar acostadotes o acostadotas. No me duerman. A ver, dígame, Medina, ¿qué pasa? Entonces, maestra, perdón. Cuando dice correspondencia, significa todos los mensajes, todo. Bueno, todo, o sea, mensajes. Bueno, dice correspondencia, pero actualmente, o sea, todo lo que sabe mensajes. Pero es que no hemos leído todos los datos de esto. Correspondencia es todo lo que me informe. Si a usted le dejan un papelito pegado en su puerta de su negocio, hay que guardarlo. Imagínense que le llevamos a otros ejemplos. Hoy en día, ya nuestro código está muy actualizado, porque nosotros ya estamos en comercio electrónico, inclusive también lo tenemos en nuestro apartado. Si ustedes se van al artículo 89, ¿me podrían hacer el favor de hacer eso ahí en su código? Trasládense así rapidito. ¿Ya lo ubicaron, el 89?
Sí. ¿Qué dice? Sí. Nomás díganme el título, ¿qué dice? De los mensajes de datos. No, el artículo 89 en sí nada más. Dice, artículo 89. Las disposiciones de este título regirán en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. ¿Les sigo? No, sí, pero ¿qué dice el título? Del comercio electrónico. Eso quería, el comercio electrónico. Fíjense, nosotros ya tenemos un apartado para el comercio electrónico. Si tenemos comercio electrónico regulado en nuestro sistema, entonces tenemos que pensar y aceptar que la correspondencia también van a ser nuestros mensajes que van a entrar por esa vía. Imagínense ustedes que les llegue por parte del SAT, todos sabemos la institución tributaria de nuestro país, que nos llegue un mensaje con estos. Estimado comerciante, le queremos avisar que usted es el afortunado que en este año usted no tiene que cumplir con la rendición de impuestos, no pagará tributo en el 2025. Y es oficial. Es un sueño, por supuesto que eso nunca nos va a llegar ese correo, pero imagínense que nos llegara ese correo. ¿No lo guardaríamos? ¿No formaría parte de nuestra correspondencia? Claro que lo va a hacer. Porque ¿qué tal si el próximo año que llegue el proceso una vez más de hacer declaraciones, lo primero que me van a decir, oiga, usted no presentó el año pasado, ¿qué pasó? Le vamos a requerir el año pasado y hasta le vamos a hacer auditoría. Pero ¿cómo? Si ustedes me mandaron a mí este premio, pues yo aquí tengo la información. Esto me puede servir para unas diligencias, para una defensa. Todo lo que sea electrónico va a ser considerado un medio de prueba. ¿Estamos claros? Y es correspondencia. ¿Sí? ¿Sí nos explicamos? Sí, gracias. Ahora, yo les voy a hacer una observación aquí y ustedes me van a decir si estoy echando mentiras o no. Las últimas leyes que tenemos para la protección de imagen, de datos, de nuestras personas y demás. ¿Por qué creen que existen estas leyes? Porque lo que dio una pauta para la existencia de estas normas se dieron como consecuencia de violaciones que se presentaron por vías electrónicas. ¿Estoy bien o estoy mal? Piénsenle. La ley Olimpia, por ejemplo, ¿por qué nació? Las evidencias en dónde estaban. En el internet. Claro. Todo esto es por vías electrónicas, ¿verdad? Por vías virtuales. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que esto tiene también efectos negativos, por decirlo así, para las personas que infringen esos derechos hoy en día. Pero antes que no teníamos nada, imagínense. Entonces, a lo que voy es que nuestro derecho está avanzado en ese aspecto, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos, cuidado con lo que pongan en sus redes sociales. Cuidado con las fotos que suban. No tenemos derecho a subir fotos de personas que no nos lo autorizaron. No tenemos derecho a poner grabaciones que son atentados contra las personas. ¿Sí me explico? Pues todo esto es delicado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos ahorita con nuestra materia? Que obviamente esto se ha valorado también para las cuestiones del derecho mercantil. Podemos realizar electrónicamente figuras que van a tener efectos. A lo mejor no en ese mismo minuto, ¿verdad? Pero sí en su momento puede tener algún tipo de importancia, si se necesita. Y entonces se les equivale como si fueran las evidencias que en un papel hubiéramos presentado. ¿Sí? ¿Queda clara esta parte que les comento? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ahorita que empecemos a ver todo esto de cada uno, porque ahora nos toca empezar a analizar cada uno de estos puntos, ¿verdad? Vamos a analizar cómo es el registro, quiénes se van a registrar, dónde se va a hacer, y también nos vamos a topar que ya tienen regulaciones de orden virtual ellos también. Ya podemos accesar por medio de estos sitios o de sitios especializados para ello la información. Pero también todo el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para ello y también cómo tengo que llevar mi contabilidad y qué se considera correspondencias en la actualidad. Entonces, el WhatsApp sería uno de esos. Así de sencillo.
Sí, estamos. ¿Alguna pregunta aparte antes de seguir? ¿Les parece si trabajamos un poquito más para hacerlo corrido y ya los dejo descansar? Porque pues ahorita no estamos en el salón, entonces obviamente no hay necesidad de dar los minutos de descanso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, trabajamos un poquito más y ya, ustedes se quedan libres para, no sé si van a tener otra clase más adelante, pero toman un break para que desayunen o tomen algo en sus casas y pues ya puedan tener la otra clase y pues obviamente quiero, antes de que se me olvide, voy a dejar actividades para este fin de semana, más al rato voy a abrir el Blackboard y para que se pongan a trabajar. Todo esto va a ser como con posibilidad de preparación para el examen que vamos a tener dentro de 2 semanas. Entonces, sí les encargo que vayan, y aparte son puntos para ustedes de su calificación final. Se van a abrir varias unidades este fin de semana para que vayan haciendo las actividades. Entonces, no las tienen que hacer hoy, pero váyanse calendarizando para que las puedan ir haciendo poco a poco, ¿verdad? Porque van a ser varias. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, para que sepan. Muy bien. Y pues seguimos avanzando. No son actividades o sí horribles. Son actividades de cada unidad con sus materias y todo, y están sencillonas, pero pues ni modo, muchachos. Esto es de trabajar, ni modo. Muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a pasar y notamos que el artículo 17, que era el capítulo del anuncio de la calidad comercial, están derogados. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué? Porque ya no es obligatorio esto y lo derogaron en toda su extensión, ¿sí? Pero pasaríamos, ¿verdad?, al registro de comercio que inicia en el artículo 18. Brevemente vemos unos artículos porque así ya nos ponemos al día con todos los demás grupos también y aparte que ustedes ya estarían en posibilidades de descanso y aparte de hacer todos los demás actividades. ¿Quién nos ayuda con el inicio del registro de comercio, que sería el artículo 18? Los que no han leído, por favor, apoyen. ¿Quién no ha leído? Ándele. Paola, muy bien, gracias, adelante. Del registro de comercio, artículo 18. En el registro público de comercio se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran. La operación del registro público de comercio está a cargo de la Secretaría de Economía. En adelante, la Secretaría y de las autoridades responsables del registro público de la propiedad en los estados y en el Distrito Federal. En términos de este código y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, existirán las oficinas del registro público de comercio en cada entidad federativa que demande el tráfico mercantil. La Secretaría emitirá los lineamientos necesarios para la adecuada operación del registro público de comercio, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien. Primero, notamos aquí la importancia que se le da a esta dependencia. El registro público de comercio va a ser un lugar, jóvenes, donde ustedes van a tener que trabajar directamente siempre. ¿Por qué? Porque ahí es fundamental para nosotros la información inscrita, para poder nosotros tener determinaciones de lo que vamos a realizar en nuestros procedimientos. Número 1, en esta materia, yo quiero saber si esta sociedad está vigente e inscrita, porque es obligación para una persona jurídica haberse inscrito en esta dependencia. Que mi cliente no llegó con los papeles porque se le olvidaron, no los tiene, se le perdieron, no sé, cualquier justificación que sea. Yo, abogado, debo de ir a este departamento, a esta dependencia y solicitar. Claro, me van a cobrar, pero yo creo que ese cobro tiene que ver mucho con la seguridad que a mí me va a dar esa información. Entonces, yo corro ahí para eso. Siguiente, voy a demandar a una persona porque no ha pagado sus obligaciones con mi hoy cliente. Le debe bastante cantidad económica. Vamos a proceder porque le firmó documentos, títulos de crédito. Y pues ya le fuimos a decir, mi cliente también le ha insistido mucho en que le pague y hay negativa total de esta persona.
¿Qué voy a hacer? Pues tengo que tomar procedimiento judicial, no hay opción. Este tipo de procedimientos traen ciertas ventajas, dependiendo de qué lado estemos, por supuesto, ¿verdad? Como estamos del lado de la parte accionante, pues le conviene a él proceder sobre los bienes del deudor. Entonces, por ahí me entero que los bienes del deudor son un terreno. Este terreno, pues, está en un lugar X de la ciudad, pero yo tengo que estar plenamente seguro si de veras es de él. Dicen que es de él. Entonces, ¿a dónde voy a investigar esto? Al registro público. Voy a pedir un oficio que me indique qué situación guarda el inmueble. Tiene todo muy bien, está en orden, está a nombre del deudor. Vamos a proceder a solicitar, una vez que se nos autorice la entrada al procedimiento, que se me garantice con este bien esta obligación. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a grabar ese bien. El juez lo va a grabar. ¿Qué es grabar? Lo va a embargar provisionalmente para beneficio de mi cliente y que en el futuro ese bien me sirva para cumplir estas obligaciones y que con este se me pague. ¿Dónde voy a creer y dónde va a pasar esto? En el registro público. ¿Me explico? Y aquí yo voy a tener que estar trabajando, revisando, buscando, anotando, registrando. ¿Por qué? Porque no nada más estamos hablando, ¿verdad?, de un solo momento para mis materias. No, estoy hablando de todo lo que puede suceder. Otra cuestión, ajena a mi materia, pero vamos a decirlo. Quiero comprar una casa y ya encontré una muy, muy bonita, me gustó, en el lugar que yo quería, se ve muy bien, creo que la puedo comprar, los precios son los adecuados. Y me dice la persona a la que se la voy a comprar. Todo está en regla, no la debo, es mía totalmente y demás. Y le digo, bueno, ¿me puede mostrar los papeles? Ah, fíjese que no los tengo, los traigo extraviados, pero es mía, le aseguro. ¿Qué debemos de hacer? ¿Creer nada más en esa palabra? Yo creo que no. Debemos de ir al registro público del comercio porque ahí están todas las propiedades registradas, ahí está todo registrado. Entonces, ahí voy y solicito que se me informe sobre ese inmueble. Ahí me arrojará si de veras es cierto lo que me dice el vendedor. Si no, ahí va a aparecer también si hay algún problema. Entonces, ¿debo de asistir ahí para muchas cosas? Sí. Pero aquí muy en especial para nuestra materia. ¿Por qué? Porque me va a obligar, porque como lo dice una de las fracciones del artículo 16, estoy obligado a registrarme. Pero, ¿qué tengo que registrar? Ahora, aquí también este artículo habla quien regula todo esto de los registros. Comentábamos ya hace unos minutos en clase, la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía siempre va a regular todo lo que tenga que ver con esta materia. Ella regula los contratos de transporte, de comisión, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, ¿verdad? Las cuestiones del registro público, la autoridad que regula el registro público, las autoridades que manejan el registro público, los informes y todo lo que tiene que ver con la base de datos del registro público. Todo esto es parte, ¿verdad?, de las regulaciones de seguridad que tenemos en la figura de nuestra sociedad para saber en qué estado guardan cada una de las personas y sus cosas. ¿Sí me explico en esta parte del por qué es importante esto? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta de esta parte? No, lección preguntas. Y luego, cuando ustedes vean en este código que diga la Secretaría, jóvenes, siempre va a significar la Secretaría de Economía, siempre. Ya muchas veces el legislador en algunos otros artículos ya no le pone Secretaría de Economía, omite la palabra esa, pero dice la Secretaría, la Secretaría, la Secretaría. La Secretaría significa que es la Secretaría de Economía la que está en función del comentario que se está haciendo en el código. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando a este tipo de, ahora sí, vocablo, ¿verdad? Es decir, cuando diga Secretaría en esta disposición legal y cualquiera que tenga que ver con derecho mercantil, es la Secretaría de Economía. ¿Estamos claros en esta parte? Muy bien. Tenemos otro artículo, ¿qué les parece? Vamos al artículo 19. ¿Nos puede usted leer, Lluvia? Sí,
Artículo 19. La inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestiva para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles, por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación y para los buques. Los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario. Muy bien. Fíjense aquí la gran diferencia. Las personas, ¿verdad? En este caso, físicos, es potestativa, si gustan o no. Pero para la persona jurídica como las sociedades, ejemplo, es obligatorio. Pero cualquier físico que haga cualquier regulación y tenga, y como consecuencia se inscriba, ya con eso es suficiente. Pero el jurídico, perdón, la persona jurídica, la persona, en este caso moral, tiene que hacer todo un procedimiento. En pocas palabras, yo me doy de alta como persona jurídica, no es suficiente que nada más vaya con la autoridad dotada de fe pública y con eso ya me dé mi protocolización y punto. No, la debo de inscribir en dependencia para que surte efectos con toda una sociedad. La sociedad debe estar sabedora de qué soy, qué hago y cómo lo hago. Entonces, definitivamente es obligatorio. Y por supuesto, ¿verdad? Esto no exime de que sea una obligación, ¿verdad? Porque la física en su momento, ya con el solo hecho de tener un registro en la administración, ya con eso es suficiente para darle la calidad de que es comerciante. Entonces, sí tenemos, ¿verdad?, opciones diferentes dependiendo qué tipo de personas seamos, ¿verdad? Ya sea jurídica o sea física. Entonces, esa es una situación que nos hace un poco de diferencia ahí, pero no deja de ser obligación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente también tenemos que tener una regulación administrativa, una licencia y demás, y ya con eso se considera, ¿verdad?, que hay un control para que sepamos que sí está realizando el acto de comercio. Luego, los demás artículos ya nos hablan de lo que serían todas las responsabilidades o las obligaciones de nuestros personajes, en este caso, que van a ser los representantes o los directores del registro de comercio, que es un lugar, ¿verdad?, al que nosotros asistiremos constantemente. Pues bueno, jóvenes, si hasta aquí tuvieran alguna pregunta, yo considero que aquí sería prudente dejar la clase esta mañana, perdón. Y si antes de eso, de despedirnos y demás, si tuvieran alguna pregunta, yo estoy aquí a su disposición. Si tuvieran algo que decir, nada, ¿seguros? ¿Seguras? No, bien, muchas gracias. Entonces, chicos y chicas, pues bueno, esto queda grabado, vamos a, si se ocupa, ¿verdad? Luego lo pondremos en la plataforma por si alguien quiere repasarlo y demás. Con esto cerramos. El miércoles, ya terminando clase, o el jueves a más tardar, ya terminando clase, cerramos hasta dónde sería el examen del día, ya habíamos quedado, ¿no? Va a ser el día 28, ¿verdad? Que es viernes. Entonces ya con eso, hasta ahí cerraríamos. Seguiremos dando clase, por supuesto, pero ya con temas totalmente fuera de ese primer parcial. Pues no sé si tuvieran alguna otra cuestión que señalarme, nomás les recuerdo que va a haber las actividades aquí en Blackboard también para hacerles, pues ahora sí, sus evaluaciones a final del semestre de cada uno de estos puntos que ustedes van obteniendo con todas estas actividades. Pues chicos, me despido, que sigan pasando buen día de la amistad, ojalá estén listos para ver televisión porque no tienen que andar en la calle, acuérdense, hay que cuidarnos y sobre todo pues pasársela con su familia muy a gusto. Que pasen muy, muy buen día de la amistad y el fin de semana también. Gracias, nos vemos entonces si no hay otra cuestión. Gracias, profe, bonito día. Feliz día. Vale, nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias, profe, buen día. Gracias. Ya terminaré la grabación. Gracias. Bye.